Punto por punto. Del cierre de la empresa Nissan Mexicana, la planta CIVAC, se va a seguir hablando durante mucho tiempo porque fue un ícono en el estado de Morelos. El proceso de cierre se ha anunciado que será hasta febrero del año 2026 que termina el ejercicio fiscal de la empresa, y para seguir tocando varios puntos y varias aristas de por qué pudiera haberse tomado la decisión de Nissan de irse de Morelos, cuáles van a ser las repercusiones, cuál es el impacto, cuál ha sido la vida casi durante 6 décadas de Nissan en CIVAC. Pues vamos a platicar con alguien que estuvo ahí en el centro, en el corazón de Nissan durante muchos años como gerente de relaciones industriales, mi amigo Arturo Patiño Muñoz, a quien me da gusto recibir en Punto por Punto. Arturo, mucho gusto, qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues aquellos años increíbles que nos tocó a nosotros como medios de comunicación, como reporteros, entrar a la planta CIVAC, conocerte, fuiste tú la puerta que nos abrió la empresa para poder acceder a los directivos, a los ejecutivos, para conocer los procesos de producción. Muchas veces nos tocó estar allí, convivir en algunos eventos también deportivos, musicales de Nissan que tú organizabas. Muchos años trabajando en la empresa, conociendo la esencia del pensamiento japonés de la empresa. Arturo Patiño, te tocó. Así es, viví la época más difícil a nivel sindical, sí, de la planta Nissan y de Morelos sobre todo. Oye, desde el principio, este tema de que Nissan se iba y se anunció prácticamente durante las 6 décadas casi que estuvo instalado aquí, siempre se estuvo hablando que Nissan se iba de Morelos, pero básicamente me parece a mí, y seguramente tú lo confirmarás porque tú estuviste adentro, era por el tema del sindicalismo, un sindicalismo independiente muy duro, que ponía a temblar a la empresa. A las empresas en total. Sí, a las empresas, porque además había otras empresas sí, había con sindicatos empresas, independientes en ese tiempo. Todavía, CTM sobre todo, que se querían independizar, viendo el efecto ganador supuestamente del sindicalismo independiente, ¿no? Sí. Con los abogados ahí de Ortega Arenas, el licenciado Agustín Aragón Sosa, sí, el abogado del diablo le decían, sí, ¿no? Y la participación allá por atrás de el clero político en aquel entonces. Que también participaba, ¿no? Claro. El obispo en la época grandiosa del sindicalismo independiente. Oye, fue la época más complicada para las empresas en el estado de Morelos, los años 70, sí, que tú estuviste en esa área de gerente de relaciones industriales, y esa área es la que le tocaba justamente la negociación, el estira y afloja con los sindicatos, y a huelga muchas veces se fue la empresa. Varias veces a huelga. Oye, y seguramente Japón, que tú llegaste a ir a la primera planta de Opama, Nissan. Sí, en Opama. Tuve la fortuna de que nos invitaron a otros 3 ingenieros y a tu servidor unas 3 semanas allá a conocer. Te quedas impresionado de los avances. La primera y única planta que existía, bueno, no, fue la primera de las plantas del Japón. Así no, es. Había otras más, ya no me acuerdo, pero tenía 3, 4, 5 plantas allá. Y aquí en Nissan fue la primera planta en el extranjero. Oye, ¿cómo en esos tiempos, cómo lidió Japón, que es una cultura de mucha negociación, de mucha paz, de mucha armonía? ¿Cómo veían al sindicato independiente mexicano muy conflictivo, con muchos problemas, y con la iglesia, como lo dices tú, y lo hablas con razón y con conocimiento de causa, con sustento, porque te tocó estar con el clero adentro también, moviendo a la conciencia de los trabajadores sindicalizados independientes. Despertándole el interés por participar en sus eventos, sí, así es. ¿Cómo veía Japón? ¿Cómo veía Nissan? En Japón, la verdad, los japoneses se preocuparon demasiado. En un inicio no le dieron tanta importancia al asunto,
Pero al paso de los meses de empezar a trabajar y de empezar a ver las conquistas sindicales que ellos llamaban sindicalismo, y el tratar de salir de CTM para meterse a un sindicato independiente, pues se empezaron a preocupar, ¿no? Entonces, no sé si desde ahí empezaron a pensar en un futuro diferente aquí en la República Mexicana. Oye, y decías, por ejemplo, esas conquistas, entre comillas, que no estaban en la ley, pero que se van haciendo, esas prácticas que se van haciendo ley. Japón, lo platicábamos antes de entrar al aire, a cuadro, decías tú, Japón, les otorgó un tiempo. En un principio, yo creo que pensaron que iba a ser rápido el asunto, un descanso para comer alimentos en las líneas de producción. Imagínate. Entonces, con el riesgo, la ¿no? famosa torta, tiempo Sí. para comer la torta, y ese tiempo se convirtió en un desastre para la compañía. Horas para tomar el Yo alimento. siento que hubo épocas en que sí, era bastantes minutos los que se pasaban para reiniciar el trabajo en las cadenas de producción. Entonces era una pérdida de tiempo. Y no, mientras yo estuve no pudimos quitar esa prebenda, ¿no? Entonces, Oye, ¿qué anécdota tienes a ti de este paso por Nissan? ¿Alguna situación, alguna circunstancia que te haya marcado, que tú recuerdas que fue así, muy anecdótica, tanto por el trabajo positivo como por los pleitos sindicales, la lucha sindical? pues uno, el aspecto de cómo actuaba el sindicalismo independiente. Una vez nos programaron un paro colectivo. Invitaron a todo el mundo, los trabajadores, a acudir con ellos a la Secretaría de Trabajo que se derrumbó en el terremoto del 85, a hacer una manifestación. Entonces, traían camiones ahí alineados para llevarse a los trabajadores, y fueron alrededor de unos 300 a la manifestación. Entonces fue simpático porque allá pues nos pararon las líneas de producción porque faltaron de un lado y de otro, entonces costó mucho trabajo sacar algunas producciones ahí de vehículos. Entonces se fueron y allá estaban felices todo el mundo, tomándose fotografías ahí frente a la Secretaría de Trabajo y manifestando su inconformidad. Entonces todo el mundo tomando fotos, y a la hora que llegan a relaciones industriales tuvimos la oportunidad de escoger a quién sí y a quién no, a quién corríamos y a quién dejábamos, ¿sí? Porque a unos los espantaron, los obligaron a que se subieran a los camiones, a otros fueron por convicción propia, pero no. Entonces pues se fueron, y a la hora, finalmente despedimos como 100 y pico de trabajadores, no recuerdo ya el número, pero despedimos a lo más granado y emblemático del apoyo al sindicato de aquel entonces. ¿Qué sindicato, qué líder sindical fue en el tiempo que tú estuviste con el que menos? Yo no me acuerdo si fue Sabás Rendón, un amigo mío que al final de cuentas escribió un libro no sé si tú ya lo viste alguna vez, no. Un libro de sus andanzas y sus pasos por el sindicalismo independiente, un libro de ese tamaño, que lo presentó aquí en el Museo de Arte, el museo sí, el que está enfrente de la catedral. Sí, en el Museo de la Ciudad de México. Ahí lo presentó, me invitó. A pesar de que en el libro me ataca, me lo dedicó como su amigo, porque yo afortunadamente supiste ser amigo de todos. Pude ser amigo de Raimundo Jaimes, que fue el principal, Sabás Rendón, Alfonso Miranda, de El Canelo, que es Eduardo Navarro, de Quirino Delgado. Con todos tuve la oportunidad de llevarme y de convivir y de tratar de resolver nuestros asuntos. Cada quien desde su punto de vista. Y cuando te tocó despedir, con base en la ley, ¿no? Porque además nadie podía abandonar su trabajo en una empresa, en las líneas de producción, y tirar el trabajo e irse, lo ameritaba. Yo creo que alguna vez me llamaron para que fuera a ver yo que Sabás Rendón estaba parando las líneas de producción allá en las carrocerías, ¿no? Entonces los jefes me dijeron, a ver, Patiño, a ver si te puedes mandar con
con este asunto. Ahí voy, bajando a la planta, y efectivamente había como 10, 12 muchachos alrededor de la máquina de trabajar en punterías, creo que punterías de Sabás Rendón. Entonces, ya les dije a los supervisores, ¿y por qué lo acusan de que está parando la producción si él está en su lugar de trabajo? Y no hay trabajo, entonces está platicando con los amigos. ¿Y los amigos qué hacen aquí? entonces los supervisores y gerentes querían que castigáramos a Sabás, pero no teníamos por qué, porque él estaba en su línea de trabajo y los demás estaban alrededor, eran los que teníamos que castigar. Entonces al final de cuentas tuvimos que correr, el otro estaba tranquilo. ¿Por qué lo acusan? Sí, o sea, son cositas que abajo no pensaban en las cuestiones legales, entonces querían castigo, y castigo tenemos que aplicar. No, espérense, vamos a analizar. No vayamos a tener problemas, lo despedimos y después tenemos que pagar salarios caídos y todo. Claro, entonces, te tocaba después esa negociación. Oye, negociación. Una época interesante con Rafael Pacheco como director general, Claro. que nos tocó entrevistarlo. De esas épocas en donde los directores generales Fue el primer director mexicano de la planta. y permitían el acceso a gente externa y pudiera platicar. Hoy no se pude platicar con un director de Nissan o de otra empresa tan difícil, importante. ¿verdad? Nosotros grande. fuimos muy abiertos, la verdad. Fue la época, gracias a que tuve un director muy humanista, director señor Takada, ya no recuerdo su nombre, pero el paso de los años, pero fue el que proyectó un cambio en la forma de administrar el recurso humano en Nissan. ¿Sí? Nos dio argumentos y fórmulas para acercarnos más al sindicato, no al sindicato, a los trabajadores directamente. En la década de los 80 organizamos cursos de capacitación en Huastepec para la mayoría de los obreros. No eran capacitación de cuestiones de trabajo, sino más bien tratar de integrarlos a la compañía, a Nissan, ¿sí? Decirles claro. qué era Nissan y qué queremos del trabajador mexicano. Les pedía yo, al final del evento, que por favor pensaran hacer lo mismo que hacen los trabajadores que se pasan de braceros. Estamos en la época, ¿no? Pasan de braceros a Estados Unidos, se van a trabajar allá y trabajan como locos y triunfan. Eso es no queremos que trabajen como locos, que trabajen lo que debe de ser aquí, claro, para que les paguemos lo que se merezcan. Así es. ¿Sí? Pues esos cursos de integración y de trabajo en equipo son muy importantes, que a veces me imagino que en esa época todavía no había esa visión gerencial, esa visión de la administración de trabajar en equipo, ¿no? Ha sido un enfoque que poco a poco se ha ido aceptando en la administración pública, en la administración privada, en las empresas, pero la época que tú estuviste fue también de mayor brillantez para la empresa en producción, el número de trabajadores que estuvieron trabajando para Nissan. Sí, la verdad, se contrataron bastantes. ¿Qué llegaba a 4,000 los de la planta laboral? No recuerdo bien, pero sí pasaban de 2,000, 3,000 trabajadores. ¿Y la producción era...? La producción cada año aumentaba un poquito más, se ¿no? producía en ese entonces el Datsun, ¿no? Datsun, era la marca. Así es. Oye, bueno, pues entonces este tema pues de que se va a Nissan, pues nada más refuerza una idea hoy en día de que se tienen que maximizar los recursos. O sea, no se levantó un día el director general de Nissan Company mundial y se levantó con la ocurrencia de que hoy vamos a cerrar la planta de Civac. O sea, esto obedece, y tú que estuviste adentro y conoces la mentalidad japonesa, obedece a una necesidad y una estrategia de la empresa. Claro, totalmente, ¿no? A nivel mundial, con decir que van a cerrar la planta número 1 de Japón el próximo año, entonces yo creo que daba muchos mejores resultados de productividad que la planta de Cuernavaca. Entonces, ahorita que con la postura del presidente americano, que me parece un Hitler cualquiera, que se le antoja, se le ocurre y amenaza y intimida a todo el mundo, entonces es más fácil el tener el pretexto de cambiar la planta
llevarse la producción aquí a Aguascalientes. Si tú dices desde Aguascalientes, desde que abrió Aguascalientes... 1982. Desde 82 ya se pensaba, ya se hablaba de que Desde entonces, cerrar CIVAC. porque ese era el momento más álgido de las relaciones laborales ahí. Porque allá había menos presión del sindicato, mejores condiciones para la empresa, Sí. etcétera. Sí, la verdad. Mira, yo quiero referirme que no nada más, bueno, que el asunto sindical principalmente explotó en Ribetex, en Yaxa, que al final se la llevaron. Porque hubo otras empresas que afortunadamente en esa década del 80 yo pude meter a la compañía, que no era muy del agrado de los japoneses, al grupo de ERIE, el grupo donde estaba Gerardo Morales, Remigio Álvarez, César Salgado. La Asociación de Ejecutivos en Relaciones Industriales que se creó. Exactamente, esa, en la primera etapa, porque ya ves que después surgió otra. Sí. Entonces, en esa sirvió para meterme yo a tratar de tener más comunicación y conocer más de la forma de administrar de las demás empresas que estaban mucho mejor que nosotros a nivel de atención a las soluciones de los problemas sindicales. Porque tenían otra clase de sindicatos también, Sí. pero se lo ganaron a pulso. En cambio, nosotros teníamos muchas dificultades para manejar la cuestión laboral. Bueno, pues que no nos sorprenda hoy la decisión entonces del anuncio del cierre de Nissan, planta CIVAC, porque pues está reordenando económicamente el mundo con estas decisiones de la política económica de Trump y las propias necesidades de la empresa Nissan a nivel global, y con los antecedentes de prestación de los trabajadores y las exigencias, pues hoy no nos queda otra más que aceptar lo que dicta el mundo económico y buscar alternativas para salir adelante, resarcir, ¿no? Sobre todos esos todo el empleos. estado de Morelos, ¿no? Ese es un golpe durísimo para la economía en Morelos. Al final también puede ser para el país, pero no, pues, se van a ir para allá. Bueno, Sí. el equipo para trabajar allá. Entonces, pero Morelos pierde a la empresa más importante a nivel industrial, ¿no? Es La una tercera empresa que se instaló en Morelos, en el parque industrial. sí, ¿saben qué? Con Ribetex, Sí, en mayo de 1966. 66, como inauguraron 60 años. Estaba por cumplir 60 años, el próximo año, Así 60 años. Bueno, Arturo, pues es un gran gusto poder platicar contigo, que con tu experiencia y tu paso por Nissan nos hayas recordado muchas cosas de la forma de trabajar de la empresa, de su presencia en el Estado, la importancia que tuvo, y también el enfoque japonés de la empresa, cómo va buscando siempre la mayor productividad, y no son ocurrencias de que hoy quiere cerrar y ya me voy, y mañana a ver si regreso, y me lo piden que regrese y regreso. Ya te quiero pedir de favor que me des tantito de minutos para explicarles un problema que quería solucionar el gobierno de Morelos en aquella época, que te estaba diciendo allá abajo que me mandó llamar el secretario de gobierno del doctor Lauro Ortega. Licenciado Patiño, por favor, que acuda al Palacio, a Agustín Alanís, que fue secretario de Trabajo a nivel federal. Entonces me mandó llamar como responsable, porque era yo el apoderado legal de la compañía en ese entonces. Me mandó llevar aquí a sus oficinas del Palacio de Gobierno. Y dice, para acabar, ¿no? Para hacerlo rápido, ya platiqué con el señor gobernador y llegamos a un acuerdo. Vamos a solucionar el problema de ustedes allá en Nissan. Quiero que autorice usted la creación, que se formalice el sindicato de empleados de Nissan. O sea, que ya había resuelto el asunto, pero quería que yo diera la autorización para... Digo, ¿sabe qué, señor? Me parece que está usted muy equivocado, porque yo no puedo hacer eso, y menos con los empleados de confianza, sindicato de empleados de confianza. No, que eso ya fue un acuerdo con el señor gobernador, o sea, al estilo impositivo de aquella me época. golpeó al escritorio, y es que usted tiene... Yo nada más recibo órdenes de mis jefes, y Claro. sobre todo de Japón. Así es que
por favor. Pero hizo un argüente porque no quise aceptar, el aceptar, ni así de palabra, la creación del sindicato de empleados de tal. No, bueno. Para que veas, porque era también participación del gobierno, ¿no? Sí, o sea, claro. Tenía que apoyarnos como empresa y apoyar al sindicato como sindicato, Claro. pero mediano y no ocurriéndosele cualquier... Sí, claro. Muy bien. Pues, eso fue uno de los momentos bonitos que pasamos en Nissan. Arturo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Punto por Saludos Punto. para todos. Gracias.